Blindar nuestras finanzas significa no solo protegernos de pequeños gastos, sino de proteger nuestro patrimonio como tal. Es decir, protegernos de todo lo que nos obliga a gastar dinero, queramos o no. Por eso es que cuando hablamos de cómo blindar nuestras finanzas, los seguros toman un papel de gran relevancia, ya que son muy importantes y fundamentales a la hora de protegernos contra imprevistos. Sabemos la importancia de una póliza de seguros de gastos médicos, por ejemplo, tanto que para muchos es la razón por la cual mantienen su trabajo o quieren acceder a un trabajo con estas prestaciones. Entonces, hablando de seguros, yo creo que todos deberíamos de contar con alguno o algunos de los seguros que existen en el mercado actualmente. Entiéndase seguro de vida, gastos médicos mayores, auto y demás. Cuando yo fui asesor de seguros, vi muy de cerca algunos casos muy críticos de clientes. Por ejemplo, pueden quedar endeudados por cantidades grandísimas de dinero, tienen que o se ven obligados a vender su carro, se ven obligados a vender una casa quizá, o incluso a pedir dinero a tasas sumamente altas y en definitiva pues traer un desorden financiero muy fuerte. Me di cuenta a qué grado puede afectar el no estar blindados contra un gasto de salud sumamente fuerte. Y particularmente en el tema de seguro de gastos médicos mayores, entendí la importancia de tener siempre tu póliza individual sin importar que tu trabajo te otorgue una, ya que son pólizas colectivas y usualmente estás cubierto con una suma asegurada muy baja que en caso de una enfermedad muy grave y que tengas que desembolsar cantidades fuertes de dinero, esas pólizas colectivas usualmente no son suficientes. Y bueno, me he topado con muchos que me dicen me cubre por 1,5 millones, 2 millones de pesos, cuando en realidad un tema grave u hospitalización por un tiempo prolongado en un hospital, las cuentas se elevan mucho más que eso. Pero eso no es todo. Además de necesitar más cantidad de suma asegurada, si te llegaras a quedar sin el trabajo que te otorga esta prestación y se presenta un evento o una enfermedad en el que necesites estar asegurado, la triste realidad es que nadie te vuelve a asegurar. A las aseguradoras ya no les interesas, pues porque ahora sí ya vas a traer una enfermedad existente. Y es justo ahí cuando te quedas en el aire, cuando te quedas desamparado en este sentido y te quedas sin protección y te ves obligado a depender totalmente de este trabajo, si es que lo mantienes o si es que puedes seguir trabajando. Y bueno, es por eso que reitero que siempre recomiendo tener tu póliza de seguro, en este caso de seguros de gastos médicos mayores, individual, aparte a la que te da tu trabajo como prestación. Y bueno, yo sé que a lo mejor no son tan baratas o se vuelve un poquito difícil mantener estas pólizas, pero la tranquilidad que nos da y la seguridad financiera que nos otorga, pues es lo importante, ¿no? Estamos hablando de cómo blindar nuestras finanzas. Entonces, pues como dice el dicho, es mejor tener seguro y no necesitarlo a no tener seguro y necesitarlo. Entonces, como yo lo veo, es como un gasto de cajón fijo que pues siempre voy a estar pagando durante ahora sí que toda mi vida. El punto es que revises cómo estás en este apartado, que sepas la suma asegurada que tienes y que le pongas la atención debida a este tema. Otro seguro importante que tenemos que tener en cuenta es el seguro de vida. Cuando estamos jóvenes nos creemos sumamente fuertes y creemos que nunca nos va a pasar nada, que no necesitamos un seguro de vida. Puedes pensar, nadie depende de mí, entonces pues ¿para qué quiero un seguro de vida, no? Ya en caso de un fallecimiento, pues a ver quién se encarga de mí, podrían pensar. Y de hecho recibía esos comentarios. Pero es justamente este punto, que pensamos que la suma asegurada es únicamente en caso de fallecimiento. Y lo que yo me topé es que se nos olvida o dejamos de un lado la parte de qué pasa si te invalidas, qué pasa si por alguna enfermedad fuerte o grave te invalidas total y permanentemente. ¿Quién te va a mantener? Vas a ser una carga para tu familia y vas a incurrir en gastos fuertes y pues afecta a tus finanzas. Los demás seguros, como seguro de carro y seguro de casa, salen sobrando. Son importantes para evitar fugas financieras, pero profundizar en ellos aquí pues no lo veo relevante.
Estos ayudarán a cuidar tu patrimonio ante cualquier situación y pues tiene que ver con educación financiera y tiene que ver con cultura de la prevención. Pero bueno, suficiente con respecto al tema de seguros. En la parte de seguros este tema es como la parte defensiva, pero ahora vamos a ver algo un poquito más interesante, que es la parte ofensiva. Cómo blindarnos atacando. Y con eso me refiero a crear nuevas fuentes de ingreso. ¿Cuántas fuentes de ingreso tienes tú? ¿Cuántas fuentes de ingreso tiene la gente promedio? Pues yo creo que, sin indagar mucho, una. Usualmente tenemos nuestro trabajo y ya. Y por alguna razón no apuntamos nuestro enfoque en obtener otras fuentes de ingreso. Y únicamente se busca crecer dentro de tu empresa o trabajo actual. Y por supuesto, no que esté mal esto, sin embargo es bueno saber que existen otras fuentes de ingreso para todos y de manera pasiva. Eso es lo importante, ya que a todos pues nos interesa incrementar nuestros ingresos, obviamente, ¿verdad? Partimos de lo más básico, que es el sueldo o salario. Con esto vaya que sí se puede tener cierta seguridad financiera y te da pie a poder ir ahorrando para ir invirtiendo quizá, y el salario puede ser el primer paso en tu camino hacia la libertad financiera. Esta es la fuente de ingreso más activa que existe, ya que intercambias tu tiempo por dinero. El ahorro es fundamental a la hora de generar riqueza, pero si te centras demasiado en esto, comenzarás a descuidar las ganancias o en cómo generar más ganancias, que es justamente en lo que se centra la gente con riqueza ya generada. Entonces no se trata únicamente de pensar en estrategias de ahorro o por qué ahorrar, sino de qué manera puedes abrir nuevas fuentes de ingreso. Entonces está bien tener una única fuente de ingreso, pero recuerda que de esa manera no estás tan blindado financieramente, porque en caso de un despido, pues adiós esa fuente de ingreso principal. Lo que se debe hacer es usar esa fuente de ingreso principal para solventar tu día a día y tus gastos, y a la par buscar fuentes de ingreso nuevas que te ayuden a complementar esta principal, y pues así vas a poder tener porcentajes de ahorro más elevados y podrás llegar a tus metas financieras mucho más rápido. Recuerda que la clave está en que estas fuentes de ingresos sean pasivas y no requieran de nuestro tiempo o mucho de nuestro tiempo. Estas nuevas fuentes de ingreso deben de ser escalables, que puedan crecer con el tiempo, flexibles, que se adapte a tu contexto individual y personal, económica, que esté a precio aceptable, que no tengas que invertir grandes cantidades de dinero, que el riesgo esté considerablemente bajo o ideal para ti, y sostenibles, que se mantengan en el tiempo. Entonces ya vimos que el sueldo es la primera fuente de ingreso y usualmente la más básica. Vamos a ver la que sigue, que son las ganancias de capital. Una ganancia de capital se refiere al beneficio que se adquiere por la venta de distintos activos en comparación al precio al que se adquirieron estos activos. Básicamente sería como compra y venta, y los ejemplos serían bienes raíces. Tú adquieres una propiedad en un precio, sube de valor, la vendes y tienes una ganancia de capital. O en instrumentos financieros como bonos, acciones u obligaciones. Yo sé que se dice rapidísimo y no es como que terminando de ver este video ya vas a tener una nueva fuente de ingreso de capital, pero lo importante es saber que existen, para que, si es de tu interés, pues ya lo hagas la investigación que requiera y pues poco a poco ir desarrollando o abriendo esta fuente de ingreso. Otra manera de incrementar nuestros ingresos sería abriendo un negocio. Puede ser un negocio pequeño. Si encuentras la manera de ofrecer un servicio o un producto, o de comercializar un producto, al cabo de un año pues puedes ver qué tanto impacta la utilidad que tengas, y puedes verlo como una fuente de ingreso interesante. ¿A qué voy con esto? Que aunque pueden ser negocios pequeños o venta de materiales, compra y venta de productos en teoría pequeños, pueden tener un impacto definitivamente en tus finanzas. Otra manera de incrementar nuestros ingresos es con los intereses del mismo dinero que tengas disponible para invertir. Ya lo he mencionado que existen varios instrumentos, tanto conservadores, no tanto conocidos, no tan conocidos, que pueden representarte un ingreso aún invirtiendo muy poco. Y la verdad es que a todos nos interesa esta parte de generar dinero con nuestro dinero. Debes de encontrar el instrumento que se adapte para ti, a ti o a tu situación, y el instrumento con el cual tú te sientas cómodo
para invertir únicamente dinero, ahí sí que es lo más pasivo del mundo. No vas a dedicarle mucho esfuerzo, más que a cierta atención de momento, pero pues así es como vas haciéndolo crecer con el paso del tiempo. Otras fuentes de ingreso que puedes abrir, bueno, también muy tradicionales y muy conocidas, son los bienes raíces, que les decía, no solo con ganancias de capital de compra y venta de bienes raíces, sino de renta de esas propiedades. Yo no soy ningún experto en el tema, solo sé que existe, así que pues te lo dejo al costo. Otra fuente de ingreso que a mí me parece muy interesante y que de hecho la estoy estudiando es el invertir en acciones que te den dividendos. Y los dividendos son una cantidad de dinero que alguna empresa decide distribuir entre sus inversionistas. Y se trata de estudiar qué empresas te pagan a ti, inversionista, dividendos. Y puedes ir armando una estrategia en donde veas tú cuánto te pagan trimestralmente o con la frecuencia que la empresa decida sus dividendos, y representan un ingreso adicional muy pasivo. Conclusión: es muy difícil crear riqueza considerable con una única fuente de ingreso. Si vendes tiempo por dinero, vas a estar limitando la cantidad de dinero que puedes ingresar. Obviamente pues porque todos tenemos 24 horas al día ya. Entonces tenemos que separarnos de la relación dinero-tiempo. Y por eso es importante que pues exploremos estas fuentes de ingreso de manera pasiva que existen para, insisto, poco a poco ir creando más y más riqueza. Y lo importante es que pues ninguna de esas está peleada con tu fuente de ingreso principal. Depender de una sola fuente de ingreso es uno de los mayores riesgos para tu seguridad financiera. Quizá tengas una muy buena fuente de ingreso, pero en cualquier momento puede bajar. Creo que ya lo sabemos. Así que intenta crear cuantas más puedas y desarrollarlas con tiempo. Mi recomendación sería que te enfocaras en una primeramente, que la estudiaras, la entendieras y la hicieras crecer para posteriormente ir adquiriendo nuevas fuentes de ingreso. Lo importante aquí es aprender y de alguna manera crear un mapa que nos va a ir llevando poco a poco al éxito en nuestras finanzas. Y bueno, cuéntame tú cuántas fuentes de ingreso tienes, cuál va a ser tu próxima, qué añadirías tú para blindarte aún más financieramente y reducir el riesgo. Coméntame en la parte de abajo en los comentarios. No olvides suscribirte directamente en mi canal de YouTube, darle like si te gustó, activar la campanita de notificaciones, ya que YouTube así puede mostrarle estos videos a más gente. Y gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao.